Buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Allanamiento, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El acatamiento de las decisiones de altas corporaciones judiciales es indiscutible, por cuanto su fuerza interpretativa irradia desde el contenido del artículo 230 de nuestra Constitución, las determinaciones de los jueces de inferior categoría funcional. Ello encuentra justificación en el hecho que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial. Sin embargo, no ha sido consistente ni uniforme el desarrollo jurisprudencial en torno al tema de la aplicabilidad del requisito preceptuado en el artículo 349 de la Ley 906 del 2004. Frente a los allanamientos a cargos, pues se han puntualizado dos criterios diametralmente contrarios. Actualmente se tiene que debe entenderse como un tipo de acuerdo en el cual intervienen el fiscal y el imputado. De ahí que se debe verificar el acatamiento del supuesto en mención. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el marco normativo y jurisprudencial de las figuras de allanamiento a cargos, preacuerdos y la aplicación del artículo 349 de la Ley 906 del 2004 dentro del proceso penal. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con el doctor Luis Enrique Bustos Bustos, abogado de la Universidad Libre, magíster y especialista en Derecho Penal y Criminología, Derecho Comercial, Casación Penal, Derecho Procesal, Probatorio, Filosofía del Derecho, Teoría Jurídica y Derecho Constitucional. Ha sido abogado litigante, fiscal, juez y docente universitario, formador de la Escuela Judicial. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Tan pronto finalice la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre el registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Luis Enrique Bustos Bustos, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctora Mónica. Igualmente, un saludo muy especial para la doctora Marilucero, directora de la Escuela Judicial, extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todos los magistrados que componen dicha corporación. De igual manera, a todos los servidores y servidoras judiciales, así como a las demás personas que han tenido a bien vincularse a esta videoconferencia, si así se le puede llamar, porque más que eso, yo creo que es una charla no tan informal, pero tampoco regida por un formalismo extremo. Como ya ustedes pudieron advertir, la preocupación jurídica que nos asiste es la de determinar la aplicabilidad del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal en punto de los preacuerdos y los allanamientos. Y ello a partir de las dos posturas, digamos, que ha desarrollado la jurisprudencia en tres escenarios o épocas distintas y que pues vamos a tratar de condensar en lo máximo, pero además porque por lo menos desde la perspectiva en que yo veo el ejercicio funcional de los jueces,
la actividad del Ministerio Público, la intervención de la defensa material y técnica, y así como todos los actores que intervienen en el proceso. En ocasiones no se trata de construir entre todos una verdad en aras de obtener el orden justo que reclama la Constitución, sino que partimos de presupuestos eminentemente subjetivos y generalmente la subjetividad juega mucho con el egoísmo y con el individualismo. Y en esas condiciones no le apuntamos al deber ser, sino a lo que yo quiero que sea la justicia. Por eso yo empiezo por decirles, cuando ejercí como juez de menores en esta ciudad, conocí a un colega que tenía por convicción, cuando le iban a citar la jurisprudencia de las altas cortes, decir la corte allá y yo acá. Y entonces, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, desde el punto de vista del sometimiento del juez al imperio de la Constitución y de la ley, y en general del ordenamiento jurídico, por lo menos resulta complicado uno poder explicar cómo hacemos los jueces para apartarnos de las decisiones de las altas cortes, desde luego respetando y preservando más que ello nuestra autonomía y nuestra independencia. Y además, si ese apartamiento puede resultar de la conveniencia, que es el segundo punto de partida. ¿En qué sentido? En que a las personas generalmente nos gusta la jurisprudencia si está de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Y en segundo lugar, le damos un alcance a la jurisprudencia según nuestro propósito. Por eso hay en el ámbito jurídico, de la práctica jurídica, hay una manifestación, una expresión, según la cual en la misma jurisprudencia el juez y la defensa están buscando, el primero, cómo condenar, y el segundo, cómo lograr la absolución, porque cada uno interpreta la jurisprudencia conforme cree que debe tener el alcance, pero insisto, a partir de lo que a mí más me conviene, o a la persona que está interpretando la jurisprudencia. En consecuencia, pues hay situaciones problemáticas en unos eventos, en otros no tanto, que se vuelven complejas a partir de esa mezcla en punto del alcance de la jurisprudencia. En resumen de este primer pequeño segmento, yo les quiero dar un mensaje. Y es que gústenos o no, el sistema de fuentes que orienta el Estado social y democrático de derecho incluye a la jurisprudencia como la fuerza vinculante para los jueces de la República, por lo menos.
Y eso que pareciera ser, digamos, ya bastante trillado, en ocasiones se opone a lo que realmente la sociedad espera de la justicia. No solo que sea pronta y efectiva, sino, valga la redundancia y me excusan, es una justicia justa, una justicia desligada de lo político, de lo económico, de lo racial, en fin, de una serie de componentes o de prejuicios que influencian o pueden eventualmente influenciar al juez también a partir de sus propias íntimas convicciones. Y entonces surge inmediatamente la pregunta si es verdad que el artículo 230 de la Constitución impone que los jueces están sometidos al imperio de la ley y advierte que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial. ¿Cómo puede el juez, sin razón fundada, desde luego, y con una mejor argumentación y alcance, apartarse de la misma o en su defecto desconocerla? Y cuando digo desconocerla, quiero decir es que saben que existe, pero la obvian, porque otra cosa es cuando se ignora, ya es un tema distinto. Entonces, entre otras múltiples decisiones, yo les cito un fallo de tutela al 014 de 2009, en el cual se advierte que el desconocimiento del precedente de las altas cortes puede afectar los derechos fundamentales de aquellos que de buena fe y en virtud a que les asiste una expectativa razonable acerca de cómo habría de solucionarse su caso en concreto, confían en la aplicación de la jurisprudencia conocida. Y ese mensaje que pareciera en principio ser conocido y respetado por todos, no lo es tanto. Y por eso resulta bastante preocupante que al fin de la tarde, a las 5, cuando termina la jornada laboral, todos nos vanagloriamos. ¿Y qué hizo hoy? La respuesta: no, yo administré justicia. El defensor: no, yo defendí a un cliente, en fin. Pero ¿de qué manera y a qué costo se hizo? Administrar justicia, insisto, justa, o administrar justicia formal y aparente. La incidencia entonces del desconocimiento del precedente, cuando las Cortes ya han reclamado que ese desconocimiento, esa omisión, puede violentar los derechos fundamentales, nos tiene que necesariamente lanzar una voz de alarma en el sentido de si la decisión viola derechos fundamentales, si la participación de las partes o de los propios intervinientes también, dentro del ámbito de su función, desde luego, no atiende el alcance de la jurisprudencia, y por ese sendero se violentan las garantías mínimas del ser humano
En este caso, hablaríamos del procesado, incluso de la propia víctima en ocasiones. ¿Qué justicia es la que nos jactamos al final de la tarde de haber administrado? Y entonces, la Corte Suprema de Justicia, en la Providencia 39456 del año 2013, que hizo un estudio entre muchos de los que hace, pero pues yo elegí esa porque me parece que aborda este tema con bastante sobriedad y suficiencia. Advierte que a la jurisprudencia se le otorga un poder normativo y por tanto una fuerza vinculante. ¿Por qué? Porque eso garantiza el principio de coherencia. Caso contrario, cuando se aparta el juez de la jurisprudencia, advierte la sala, esa disparidad de criterios comportaría una transgresión de garantías fundamentales. Entre ellas, el derecho a la igualdad generaría la inestabilidad jurídica, violentaría el principio de confianza legítima y, además, evita una discrecionalidad mal entendida para los jueces de inferior categoría. Y por eso dice la Corte, la jurisprudencia es fuente del derecho más que criterio auxiliar en los términos en que normalmente se manejan en el ámbito de la juridicidad. Y entonces, si la jurisprudencia es fuente del derecho, el sometimiento del juez al imperio de la Constitución y de la ley implica que también está sometido a la jurisprudencia, porque ella hace parte del ordenamiento jurídico tal como lo definió la Corte Constitucional en sentencia C836 del año 2001. Entonces, la jurisprudencia no solo es fuente formal, sino también fuente material del derecho. Y si ello es así, su fuerza vinculante también debe irradiar las decisiones de los jueces y de alguna manera en la construcción de la verdad y la justicia implica que los actores del proceso penal por lo menos no la ignoren y si la ignoran, tengan razones suficientes para apartarse de ello. Pero también el desconocimiento del precedente implica violentar el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima, la unidad del ordenamiento y la presunción de buena fe. La seguridad jurídica porque la persona cuya suerte está en las manos del juez, de la defensa, del representante del ministerio, de víctimas, en fin, de cada uno de los actores, confía en que su caso se resuelva, no solo como se han resuelto casos similares,
sino que se aplique la Constitución, la ley y, en el caso, la jurisprudencia que ha consolidado un precedente en relación con el problema jurídico que está por resolverse. La confianza legítima porque las relaciones del Estado y los ciudadanos, estos se someten a la jurisdicción bajo el presupuesto según el cual sus derechos y garantías van a ser preservadas a plenitud, no a medias. Y entonces, recapitulemos. Si iniciamos diciendo que el desconocimiento del precedente eventualmente violenta derechos y garantías fundamentales, y la decisión desconoce el precedente, al cual, a partir de la confianza legítima, espera le sea aplicado el sujeto en el caso que deba resolverse, pues ni más ni menos que lo que está haciendo la decisión que así se promulga es violentando sus derechos y no garantizándolos. Y la unidad del ordenamiento, porque la jurisprudencia lo que hace es, en su labor de unificación, interpretar y dar un alcance, ya sea a una norma o a un determinado problema jurídico. Y la presunción de buena fe, porque en el artículo 83 de la Constitución se advierte que las relaciones entre Estado y particulares se presume ella, pero más aún si el particular está, insisto, sometido a la jurisdicción. Por eso concluye la Corte, y me voy a permitir leerles textualmente: en este orden de ideas, en la actualidad es difícilmente sostenible, a pesar de nuestra tradición jurídica de corte legalista, afirmar que la jurisprudencia es apenas un criterio auxiliar de la aplicación del derecho y que carece de cualquier poder normativo. Y desde luego, la Corte señala que es posible apartarse del precedente y de la jurisprudencia, pero no implica eso que se pueda hacer de forma arbitraria y sin ningún esfuerzo dialéctico, es decir, ofreciendo mejores y mayores razones a las que ha explicitado la jurisprudencia para resolver un caso que puede irradiar a varios dentro de un contexto del problema jurídico similar. Igual, en la Providencia 47.608 del año 2017 dice la Corte que la jurisprudencia como fuente del derecho también implica que ilustra y guía la aplicación de la ley y que por lo general rige hacia el futuro. ¿Por qué les cito esta decisión? Porque tiene mucho que ver con el tema central, o por lo menos con el título de la charla que estamos sosteniendo.
Y para no hacer extensivo este primer segmento, la fuerza vinculante del precedente ha sido reiterada en Providencia 34853 de 2012, 40093 de 2013, 39346 del mismo año, 43679 de 2014, 50131 y 45964 de 2017, entre otras. Por ello, el acatamiento de la jurisprudencia por parte de los jueces de inferior categoría es y resulta indiscutible. Bien, bajo esa perspectiva, me llama la atención y por ello acepté la invitación de la escuela a través del doctor Pinto, lo que está sucediendo con el artículo, pues la aplicación del artículo 349 en punto de los preacuerdos y los allanamientos. Más que en relación con los preacuerdos, pues no hay mayor dificultad porque prácticamente la jurisprudencia no ha tenido una variación sustantiva en ese aspecto. Pero sí en lo que tiene que ver con el allanamiento. El artículo 349, ustedes lo conocen con suficiencia, pero pues es necesario esbozarlo para poder contextualizar. Palabras más, palabras menos, advierte que quien a partir del delito de la comisión de la conducta delictiva obtiene un provecho patrimonial indebido, por supuesto, está en la obligación de reintegrar el 50% y garantizar la devolución del restante 50%. En una primera etapa, a partir de la Providencia 21954 del año 2005, se advirtió que el allanamiento representaba un acuerdo bilateral entre fiscal e imputado y por lo tanto debía cumplirse con el artículo 349 como requisito de procedibilidad de los preacuerdos y los allanamientos. Esa postura fue consolidada posteriormente en Providencia 21347 del mismo año. Y en consecuencia, para aprobar esa admisión de culpabilidad, era necesario el cumplimiento de el reintegro en las condiciones que ya se señalaron y que están claramente definidas en el artículo 349, excusa. No obstante, el 8 de abril de 2008, en Providencia 25306, la Corte varió el criterio y determinó que el allanamiento no se asemeja a un preacuerdo y por ende no le es aplicable o no le es exigible como requisito de procedibilidad el cumplimiento del artículo 349. Esa postura se reiteró, entre otras, en Providencia 31063 de 2011, 24829 del mismo año, 36502 de 2014 y 40174 de 2014, perdón. En consecuencia, en ese interregno 2005 a abril de 2008, a 2014, y más concretamente incluso a 2017, era factible
legalizar el allanamiento sin el cumplimiento previo del artículo 349. Una tercera etapa tiene que ver con la providencia 39831, que yo creo que ya suficientemente conocida, que fue la del caso Nule, en cuanto que retomó la interpretación de la primera fase, en cuanto que el allanamiento sí es una modalidad de preacuerdo y no una simple expresión unilateral de sometimiento a la justicia. Y eso, desde luego, tiene una repercusión en el ámbito de la justicia porque vuelve a exigir como presupuesto de la aprobación del allanamiento el cumplimiento del artículo 349. Desde luego, ahorita les voy a hacer claridad, entre comillas, de esa aprobación. O no claridad, sino les voy a dar mi opinión, más bien. Pero también resulta claro que en esa providencia la Corte dijo que el juez debe escindir los hechos en aquellos casos donde se presentan multiplicidad de eventos. Es decir, unos cometidos antes del 27 de septiembre de 2017 y otros los acaecidos con posterioridad. Y esto es bueno advertirlo porque ya en la práctica se ha visto, por ejemplo, que recuerde en los casos de esas organizaciones a las que se les atribuye multiplicidad de eventos, por ejemplo, de hurtos a viviendas o de ese denominado que llaman fleteo. Unos hechos de esos pueden ser anteriores al 27 de septiembre, otros haberse ejecutado con posterioridad. Y el juez tiene la obligación de deslindar esas dos situaciones, porque para los hechos de antes del 27 de septiembre no es exigible el artículo 349. Para los posteriores sí. Y en consecuencia eso tiene una incidencia en la pena en punto de su dosificación por el concurso. Pero más que eso, y yo llamo la atención sin ánimo de molestar ni más faltaba, si al juez se le pasa o es un juez que no le gusta la jurisprudencia, pues como yo les advertí al principio, que allá la Corte y yo acá, la defensa es la llamada en estos casos a mirar, permítame la expresión coloquial, con lupa la situación jurídica y procesal de su poderdante. Y el apoderado es la víctima, o en otro tanto, porque de ello depende que se empiece por lo menos a recuperar el monto de lo desapropiado a su poderdante. En consecuencia, también es sabido, tengo que apurarle porque ya veo el reloj que corre, también es sabido que el hecho de allanarse implica la renuncia a una serie de derechos de los que están contenidos en el artículo 8º de la Ley 906. Pero lo cierto es, y en eso quiero llamar la atención, que el juez, dentro de sus facultades de control del preacuerdo y del allanamiento, en este caso en concreto, debe hacerlo con absoluto respeto de las garantías
y acá sí nos centramos en el procesado. Porque si no se cumple con el presupuesto o si no era dable exigir ese cumplimiento, o bien termina el proceso de manera anticipada o en su defecto se va por el cauce del juicio ordinario. Otro punto que estuvo en discusión, y yo la advierto, fui partidario en principio de que lo que fijaba la posibilidad o no de exigir el 349 era la fecha de los hechos, a partir de una decisión de la Corte del doctor Quintero Milanés, me excusa, no recuerdo el número, donde dice que a partir de la ejecución de los hechos de la conducta delictiva, desde ahí surge al infinito todo lo que le sea favorable al autor de la conducta. No obstante, la jurisprudencia en Providencia 54954 de 2019, entre otras, advirtió que es la fecha del allanamiento, del sometimiento, la que incide en el cumplimiento o no del 349. Sin embargo, la Corte advierte que no puede desconocer que esa problemática tiene mucho que ver con la obligatoriedad del precedente judicial y sobre la igualdad que se debe predicar para idénticas condiciones. Me explico, si los hechos ocurrieron antes se supondrían que los debería cobijar la posibilidad de no reintegro en aras de lograr el allanamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? A partir de lo que ha dicho la jurisprudencia, lo que uno observa en la judicatura, insisto, es esa convicción subjetiva, personal, íntima, estilo jurados de conciencia. Nosotros los que ya tenemos alguna edad y nos tocó trabajar con jurados de conciencia que resolvían a partir de la íntima convicción, eso ya está superado por lo menos en la fase actual del ordenamiento nuestro. No obstante, el juez, sin más, pregunta a la fiscalía o a la defensa, ¿cumplió el 349? No, entonces no apruebo el allanamiento. Bueno, ¿y acaso quién dijo que yo no tengo la prerrogativa como procesado de allanarme y pedir que anticipadamente me condenen, así no me reduzcan la pena porque no tengo la manera de reintegrar? No me quiero someter al escarnio de un juicio oral y público, pero el juez, con un prejuicio y con una idea anticipada de ese ánimo justiciero, de entrada advierte que no es posible aceptar el allanamiento si no se ha cumplido con la exigencia del 349. En Providencia 47-681 de 2018, la Corte señaló que es factible allanarse sin el cumplimiento del artículo 349 y ser condenado anticipadamente o por lo menos sentenciado, porque el allanamiento no siempre implica condena, ustedes lo saben con suficiencia, bajo una condición irrestricta, y es que el procesado esté debidamente informado acerca de todas sus prerrogativas, de las consecuencias que le acarrea el allanarse sin cumplir el artículo 349, pero sí
debidamente asesorado por su defensor, debidamente ilustrado por el fiscal en el momento oportuno y desde luego con mucho más énfasis por el juez al verificar esa expresión de voluntad, puede perfectamente admitirse el allanamiento. Por eso es preocupante, resulta preocupante, que a priori sin consulta, como dicen, me excusan luego solo a manera de lo que escucho, aunque yo también funjo como juez de garantías, pero eso de resolver en caliente. No, yo prefiero resolver porque es que me lleno de trabajo, sí, pero es que eso no se trata. Estamos llegando a un eficientismo extremo. Y esa es una de las primeras reflexiones que les quiero hacer. La búsqueda del orden justo implica desconocer derechos y garantías, implica resolver de manera irreflexiva, implica poner en un plano de superioridad el eficientismo y aún la eficacia de la justicia cuando está de por medio, por ejemplo, un día menos de reclusión intramural o domiciliaria. Y esa es la justicia que nosotros nos jactamos a las 5 de la tarde de haber administrado. O la aplicación del ordenamiento jurídico y en concreto del artículo 349, necesaria y obligatoriamente debe pasar por el tamiz de verificar, oye, pero aquí puede eventualmente ocurrir esto también. Y en definitiva, si el allanamiento no le reporta un beneficio punitivo a quien así lo expresa, ¿será que en el proceso de individualización de la pena también el funcionario va a actuar con ese rigor absoluto o por lo menos va a ser igual de drástico para juzgar ese caso como si se hubiese ido a un trámite ordinario? ¿O ese sometimiento a partir del artículo 348 y 61.3, el 348 del Código de Procedimiento Penal y 61.3 del Código Penal, sí puede incidir en la individualización de la pena? Yo pienso que la respuesta es positiva. Y en consecuencia, sí se violentarían los derechos y las garantías. ¿A quién se le dice usted no puede allanarse porque no cumplió el 349? No, pues es que no aspiro a que me rebaje la pena. Ah, sí, pero como el 349 dice que tiene que ser obligatorio. Eso no, en mi opinión, desde luego, no es tan cierto. Y merece una reflexión adicional. Desprendernos de los prejuicios, de lo que yo llamo las salpicaduras morales, y tratar de entre todos construir una verdadera justicia que bastante falta le hace a una sociedad tan condolida y tan sufrida como la que nosotros tenemos en la actualidad. Les agradezco mucho haberme escuchado. El tiempo, según me dieron las indicaciones, culmina a las 3:48, según mi reloj. Esa es la hora exacta. Muchas gracias. Doctor Luis Enrique, muchísimas gracias y vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor. ¿Qué consecuencias positivas o negativas genera equiparar el allanamiento a cargos a una modalidad de acuerdo? Bueno, en el ámbito de la práctica y de la interpretación válida, yo no tomo partido por ninguna. Lo que sí tengo claro desde hace mucho tiempo es que
yo respeto demasiado los precedentes jurisprudenciales, pero las dos posturas que existen es de que definitivamente el allanamiento es un acto unilateral y en consecuencia para nada participa el fiscal, no hay ninguna clase, digamos, de acercamiento entre las dos partes que permitiera darle como un plano de igualdad con respecto a los preacuerdos. Y la otra es, la postura es la que dice que efectivamente, por más que sea un acto unilateral, sí hay una participación de la Fiscalía en punto de, bueno, sostener la atribución de los cargos y en fin. Pero más allá de eso, yo considero que en principio ningún acto ilícito puede generar derechos o consolidar más bien derechos justos para quien ha sido el autor o partícipe de la conducta. Y en consecuencia, eso se convierte en la práctica en un enriquecimiento indebido. Y como por arte de magia, como realmente sucede, tampoco vamos acá a pasar por alto esa realidad de nuestra dolida nación, es que como por arte de magia se sanea eso que se ha obtenido a través de la ilicitud y en consecuencia la víctima queda huérfana porque ni recupera lo que le ha sido despojado de manera ilícita y tendría que esperar obligatoria y fatalmente al incidente de reparación integral bajo la expectativa de lograr alguna remuneración al respecto. En consecuencia, yo pensaría que esta segunda postura, si estamos pregonando los derechos de las víctimas, hay que considerarla seriamente. Siguiente pregunta, doctor. ¿Resulta exigible el requisito del artículo 349 de la Ley 906 del 2004 cuando el implicado, con el único propósito de que su proceso termine en forma anticipada, decide allanarse a los cargos atribuidos? Bueno, eso creo, si traté de explicarme bien, lo definí al final y de hecho ya la Corte Suprema en el 2018 de proyecto. Y eso es uno de los motivos de reflexión, en el sentido de que el procesado tiene pleno derecho, absoluto derecho, según el artículo 29 constitucional, octavo de la Ley 906, incluso encadenado o vinculado, acordado, como mejor suene, con el artículo 25, porque la defensa material y técnica es una unidad inescindible y en consecuencia, más que una posibilidad, a mí me parece que es un derecho del procesado pedir que lo condenen de manera anticipada. Y el juez no puede limitarle esa garantía so pena de incurrir en las falencias que advertimos al inicio de la charla. Doctor, la última pregunta. ¿Cuál sería la solución jurídica para aclarar las distintas interpretaciones sobre la aplicabilidad del requisito del artículo 349 de la Ley 906 del 2004? Bueno, es bastante diciente, por lo menos, y yo no me podría apartar porque no puedo ser inconsecuente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, en el sentido de que el precedente es vinculante y ya la Corte Suprema
ha emitido no una, ni dos, ni tres, sino muchas providencias en las cuales establece esa obligatoriedad del cumplimiento del 349 con las excepciones que someramente advertimos en el desarrollo de la charla. Algunos gustan de que todo esté expresamente indicado en la ley, señalan que la mejor manera es que el legislador de una vez por todas zanje esa problemática, advirtiendo o bien que el allanamiento para todos los efectos constituye un verdadero preacuerdo, o en su defecto que no lo es, y en consecuencia las repercusiones desde el ámbito de la pena, de la punibilidad, son bastante evidentes, porque en uno y otro caso, como hemos visto, hay la posibilidad de reducir o no la sanción a imponer. Un agradecimiento muy especial al doctor Luis Enrique Bustos, quien desde su experiencia y desempeño profesional ha realizado una excelente explicación acerca del sistema de justicia penal adoptado en Colombia y la característica esencial que tiene, que consiste en privilegiar esa justicia premiada y que como finalidad genera una mayor celeridad y eficacia dentro de los procesos penales, llevando así a un ahorro de tiempo en el sistema judicial, esto a cambio de un tratamiento punitivo menos severo o incluso la terminación anticipada del proceso, como bien lo dijo, doctor. Debido a esto, es de suma importancia estudiar el desarrollo jurisprudencial que constituyen los precedentes, componentes, reglas y requisitos para alcanzar esta justicia a través del allanamiento y preacuerdos. De nuevo, doctor Luis Enrique, nuestros agradecimientos. Doctora, muchísimas gracias y extensivas a todos quienes tuvieron a bien vincularse a esta charla deshilada e informal, pero elaborada a partir de lo que yo creo que debe ser la justicia en este punto. Muy amables y les deseo una feliz tarde. Que estén muy bien. Gracias, doctor. De igual forma, un agradecimiento especial a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.